Como último ejercicio, como última aplicación, donde ya mezclamos todo, ya lo que hemos visto anteriormente, vamos a ver el control y arranque de un BDF con PLC Micrologics. Esto también es un caso real, es un caso que yo he implementado para unas estaciones de bombeo. Ahorita les voy a mostrar en el SCADA cuáles son. Para unas estaciones de bombeo con un variador ACS550 de ABB. Entonces, obviamente el variador es de otra marca y el PLC es de otra marca, pero se puede controlar a nivel de entradas y salidas digitales y también analógicas. Entonces aquí tenemos un circuito de arranque de un variador de baja tensión, que es un ACS550 desde un variador ABB. Aquí tenemos obviamente sus borneras de ingreso, tenemos su breaker de alimentación trifásico, sus fusibles, y después de los fusibles se sacan dos líneas para alimentar nuestro circuito de control para hacer el arranque, ¿no? Tenemos nuestro breaker monofásico de 20 amperios, tenemos un trafito que transforma de 460 a 120, y una vez que ya tenemos 120, que es nuestro voltaje de control, ya hacemos la lógica de todo del nivel eléctrico y siempre en este caso ya está integrado a las entradas del variador. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Es muy parecido al arranque que habíamos visto, ¿no? Del arranque directo aquí al comienzo. Igual tenemos una parada de emergencia, un selector, tenemos botoneras de campo y tenemos aquí un relé. ¿Por qué un relé? Porque aquí este variador, sus entradas son a 24 voltios VDC. Entonces, nosotros estamos haciendo una especie de arreglo porque en este caso este Micrologic, sus entradas son a 120, entonces ahí hay un pequeño problema, ¿no? Mi variador, mis entradas son a 24 voltios y mi PLC es entradas a 120, mi circuito de control por estándar, en este caso, a veces eso también es un estándar, por ejemplo, en algunas empresas, ya sea del rubro minero o en la industria, digamos que todo lo manejan a 120 y para no cambiar su estándar, por ejemplo, intentarle 24 voltios, se tiene que mantener ese 120 voltios, entonces se tiene que trabajar con ese voltaje. Pero nuestro variador llegó con entradas de 24 VDC, entonces igual se puede hacer, se ha hecho y se puede hacer un arreglo. En este caso, nosotros a nivel de, por ejemplo, cuando arrancamos localmente con botonera, por ejemplo por aquí, en local, se cierra este contacto, le da pase al stop y al start. Una vez que le damos start, activa la bobina RL1, que es un relé, y se enclava. Y este relé RL1 es el que recién le va a dar pase para que arranque el variador a través de un contacto de este relé. Este tiene un contacto que está en relé RL1 y este contacto recién ya aquí le estoy enviando 24 voltios VDC y cuando esto se enclave, esto se cierra y le va a mandar a arrancar. Y este contacto está trabajando con un nivel de voltaje diferente al de la bobina, ¿no? El de la bobina es una bobina 120 voltios y por el contacto normalmente abierto del relé está pasando los 24 VDC que mi variador necesita, ¿no? Es así que yo puedo controlar con un control de 120 a un variador que tiene entradas a 24 VDC, ¿no? Y que le doy. Obviamente aquí este contacto de esta configuración de marcho o parada o de arranque y stop del variador tiene que ver con la configuración que se hace ya de los variadores, ¿no? Propiamente. Pero sus entradas serán a 24 voltios. Entonces, para que pueda arrancar hemos tenido que usar un contacto auxiliar un contacto de un relé, ¿no? Y lo demás es muy parecido a lo que habíamos visto en el esquema anterior. Cuando pasa remoto,
le da pase para llega alimentación a la salida del PLC, la salida 1 para cada enclavamiento, y también lleva la señal del local remoto al PLC y en este caso ingresa a la entrada número 3. Luego, este lado son las salidas que tiene el variador, que son salidas tipo relé. Entonces también lo estamos alimentando. Como son salidas tipo relé, yo le puedo ingresar cualquier tipo de voltaje. En este caso le estamos ingresando 120 voltios. Alimentamos estos relés y estos relés se configuran de acuerdo a lo que ustedes necesiten. En este caso, esta primera salida que nos dice que el variador está listo. Luego la segunda salida nos indica que el variador está en marcha o funcionando. Y la última está en falla, ¿no? Pero yo puedo configurarlo de acuerdo a mi criterio o de acuerdo a lo que necesite. En este caso está así. Entonces, le llevo alimentación 120 al común. Y cuando esté listo, acá tiene un contacto normalmente cerrado y otro contacto normalmente abierto. Y cuando esté listo el variador, esto se va a cerrar y va a mandar una señal al PLC que indica que el variador está listo para que pueda arrancar. Caso contrario, el variador no está listo, el PLC no se entera y no se va a poder dar el arranque. Entonces es una señal de que el variador está listo, ¿no? Y no está en falla. Luego también llega la señal de 120 voltios, entra a esta salida, a este común de la salida, y tiene también dos contactos, uno normalmente cerrado y uno normalmente abierto. Aquí sí aprovechamos los dos. Cuando está normalmente cerrado, va a encender mi indicador luminoso en el tablero, que es de apagado. Y cuando está normalmente abierto y después cuando comienza a funcionar, obviamente el que está cerrado se abre y el contacto que está abierto se cierra. Eso quiere decir que está el equipo funcionando. Y cuando está funcionando va a activar mi indicador luminoso en el tablero, que indica que está arrancado el equipo. Y también a la vez, en paralelo, va a llevar la señal al PLC indicando que el variador efectivamente ha arrancado, ¿no? Está en running. Por último, también llevamos el común de 120 a la salida de falla, al común del relé de falla, que está en el mismo variador. Y también le utilizamos los dos contactos. Normalmente cerrado lo llevamos al PLC. En el caso que esto se abra, el PLC se va a enterar de que el variador ha entrado en falla. Y en el tablero utilizamos un contacto normalmente abierto, que cuando obviamente esto se cierre, quiere decir que el variador está en falla, y va a prender nuestro indicador luminoso que el variador está en falla, que generalmente es el naranja o amarillo, ¿no? Y ya está, ¿no? Ese es el circuito de control de un variador para controlarlo con entradas y salidas digitales, ¿no? Todo es digital. Aquí entradas y salidas digitales. Aquí lo arrancamos y paramos el variador. Este variador necesita estar mantenido esto cerrado para que esté en marcha, y si se abre se para, ¿no? Entonces por eso está el enclavamiento aquí del relé. Eso siempre va a estar enclavado, y mientras esté enclavado esto se va a cerrar, y si se desenclava esto se abre y el variador para, ¿no? Esto le llaman, a nivel de variadores, le llaman como control a 2 hilos, ¿no? A 2 hilos. Cuando es a 3 hilos es que el stock tiene otro cable aparte, ¿no? El start está con una señal, un cable o una entrada, y el stop está con otra entrada, ¿no? En este caso sería un control a 3 hilos, ¿no? Este es solo a 2 hilos. Luego, y finalmente, ¿dónde utilizo las entradas analógicas? Lo utilizamos aquí, ¿no? Este variador viene preparado también con entradas y salidas analógicas, ¿no? Al momento que uno compra también un variador, es bueno saber qué es lo que tiene, ¿no? Qué entradas tiene y qué entradas analógicas y salidas analógicas tiene y qué salidas podemos configurar, ¿no? En este caso tiene 2 entradas analógicas y 2 salidas analógicas que nos sirven bastante. ¿Por qué? Porque en la entrada analógica, por ejemplo, que yo le voy a llevar desde el PLC mi referencia de velocidad, ¿no? Entonces, para que el variador haga la variación de la frecuencia remotamente, yo lo voy a hacer a través de mi
de esta entrada analógica del variador. Y en este caso, esto sería una salida analógica del PLC, ¿no? Una salida de 420 del PLC llega a la entrada analógica del variador, ¿no es cierto? Aquí yo voy a variar 420 miliamperios y eso va a ser equivalente, por ejemplo, de 0 a 60 Hz, ¿no? Salida analógica de PLC llega a la entrada analógica del variador para que haga la referencia de velocidad o el control de velocidad. Ahora, este variador también me entrega dos señales que tiene, o sea, tiene dos salidas analógicas, viene con dos salidas analógicas en las cuales yo puedo configurar qué señales quiero que me envíe. Para la entrada, para la salida analógica 1 me va a enviar la frecuencia con la que está trabajando, ¿no? La feedback o la frecuencia con la que trabaja, ¿no? Y esta salida analógica va a ir conectada a la entrada analógica de mi PLC, ¿no? La salida analógica del variador que me va a llevar la señal de frecuencia en 420 miliamperios va a ingresar a una entrada analógica de mi PLC para poder interpretar su velocidad de 0 a 60, o su frecuencia, perdón, de 0 a 60 Hz. Y también la otra salida analógica me va a llevar la intensidad o la corriente con la que está trabajando mi motor. Entonces, esta salida analógica va a llegar a otra entrada de mi PLC y va a llevar a través de 420 miliamperios con qué corriente está trabajando mi motor, ¿no? Dependiendo de cuánto yo le haya configurado, ¿no? Dependiendo del motor que esté trabajando la corriente con la que trabaja el motor, yo voy a hacer también mi escalamiento y esa corriente es la que me va a enviar a través de esta salida de 420 que va a llegar a una entrada de mi PLC, ¿no? Y es así como nosotros hacemos el control digital con entradas y salidas digitales y también aplicando el tema de las señales analógicas aquí, ¿no? de nuestro variador, de este variador ACS 550. Y esto se ve reflejado aquí. Entonces estas son estaciones de bombeo de agua subterránea y aquí tenemos el control de ese variador que ustedes han visto. El ACS 550 controla estas bombas que están sumergidas a 100, 200 metros, ¿no? Y por ejemplo, el start y stop manual lo hago de aquí, ¿no? El start y el stop son el start y stop remoto que habíamos visto hace un momento. Luego, donde entran aquí la señal de running, eso me da para que me indique que el variador está funcionando y que el motor está funcionando. Entonces esto se cambia, tiene una animación. Y por último, las señales analógicas que habíamos visto, la de frecuencia me llega aquí ya escalada, obviamente está trabajando a 35 Hz, ¿no? Porque yo le estoy dando 35 Hz también aquí de referencia de velocidad, o de frecuencia, perdón, de frecuencia. Y también me llega la corriente con la que está trabajando, ¿no? Lo que me entrega en otra salida, la corriente en amperios de nuestro motor, ¿no? Y tenemos, ¿no? Las dos. Esta es la referencia de frecuencia o de velocidad que yo le ingreso. Acá yo le puedo variar, le puedo escribir 40, ¿no? 40. Y vemos que mira, ya se actualizó y subió la frecuencia 40. Entonces el feedback, ¿no? Es lo que realmente está con lo que está trabajando. Y obviamente la corriente también va a subir porque obviamente ha aumentado la velocidad de nuestra bombita, ¿no? Y vamos a dejarlo en lo que estaba hace un momento, que es 35. Y también vemos que ya vemos que bajó 35 Hz y también bajó la corriente, ¿no? Entonces para eso sirve esas señales analógicas, ¿no? Para eso las traemos. Obviamente también hay un flujómetro aquí que también que bueno, nos lea a litros por segundo. Entonces todo eso que habíamos visto tiene su porqué, ¿no? Tiene su porqué y es por lo que nosotros lo implementamos, ¿no? Es para poder tener
Este es para poder ingresar la referencia que habíamos visto en su momento, donde si escribimos la referencia de velocidad, pues hemos visto en qué momento se actualiza la frecuencia de feedback o la retroalimentación o lo que está trabajando. Y por último también la intensidad con la que trabaja el motor o la corriente, ¿no? Entonces todo esto es lo que es donde entra lo que habíamos visto todo, ¿no? Durante todo este curso, el tema de las entradas, el tema de las salidas digitales. Y por último, lo que hemos visto hoy día es las entradas y salidas analógicas, ¿no? Para eso es la importancia de que podamos conocer, ¿no? Por eso hemos revisado bastante el tema de cableado de las entradas y salidas digitales. Y bueno, ahora hemos visto el tema de las entradas y salidas analógicas.